Pues en primer lugar, agradecer la invitación que me habéis hecho como Iglesia para compartir con vosotros. En segundo lugar, como miembro de la Junta Nacional de FIEIDE, expresaros nuestra gratitud por vuestra generosidad como Iglesia. No diré que al cedernos a vuestro actual pastor Rubén Millar para ser secretario coordinador de FIEIDE, pero sí al estar dispuestos a hacerlo, habiendo Rubén visto que era el momento de aceptar y asumir esa responsabilidad y que otros le hemos acompañado en ese sentido. Así que gracias como Iglesia, y nuestra oración ha sido y es que el Señor levante a alguien idóneo para esta nueva etapa. Sabemos que no es fácil, pero confiamos plenamente en el Señor y sabemos que Él va a responder y a proveer de alguien necesario y alguien idóneo. Y en tercer lugar vamos al tema de esta mañana. Me habéis pedido que hable sobre una de las cuestiones quizá que nos plantean con más frecuencia. ¿Todas las religiones son iguales? ¿Qué diríais cada uno de vosotros? Si mañana en el trabajo, en el instituto, un compañero os pregunta, pero bueno, o afirma, ¿todas las religiones son iguales? ¿Cómo responder? Quizá alguno entre nosotros se haya hecho esta pregunta o se la esté haciendo. Y deciros que es una de las cuestiones que con más frecuencia se plantea la gente o se ha planteado a lo largo de la historia, pero también hoy. Muchos no lo plantean como pregunta. Muchos afirman todas las religiones son iguales. Una afirmación indiscutible y la defienden incluso de forma airada. Hace ya años de esto, pero no se me olvida una imagen, estando en la Universidad de Bellaterra, en uno de los auditorios principales, estaba José Grau dando una conferencia sobre este mismo título. Él es el autor de un libro que lleva este título, ¿Son todas las religiones iguales? Y recuerdo que había más de 100 estudiantes, la mayoría no cristianos, y cómo al final, en el coloquio, toda su énfasis y sus tesis eran, aún después de haber escuchado pues a alguien que cuestionaba esta pregunta o respondía diciendo que no son todas iguales, cómo de forma airada pues preguntaban y arguían con el conferenciante. Pero hay gente que se la plantea de una forma sincera. Y hemos de hacer honor a ello. Así que vamos a tratar de la forma más rigurosa que sea posible, ir respondiendo a esta pregunta, haciéndonos más preguntas. Es decir, vamos a dividir la gran pregunta en varias preguntas más pequeñas para ir respondiendo. Un dato interesante es que en la década de los 80, en el siglo pasado, 1980, se reconocían más o menos 3.000 grupos religiosos diferentes, al menos en Occidente, contando también a otros continentes. En 2024 podemos hablar de que hay más de 10.000 grupos religiosos diferentes. Así que esta es la magnitud de la cuestión que nos estamos planteando. Todas las religiones, todos los enfoques religiosos son iguales. Y la primera pregunta pequeña, para intentar responder a la principal, es ¿por qué la gente se plantea hoy esta cuestión? Siempre que hacemos encuestas,
esta cuestión está entre los 10 interrogantes que se repiten con más frecuencia. Y creo que hay algunos factores que nos ayudan a entender el por qué esta sea una de las cuestiones sobre temas espirituales que más se repite. Un factor es la globalización. El mundo se ha convertido en una aldea global. Esta es la explicación del fenómeno de la globalización. La globalización en ciertos aspectos ha reducido el globo, la Tierra, a una especie de aldea, de pueblo. Hace 50 años, si nos retrotraemos mucho más, todavía más claramente, era muy frecuente que alguien naciera, viviera y muriera en el mismo lugar. Eso hacía del mundo, de cada uno, un lugar reducido, homogéneo en lo religioso y en lo cultural. Pocas personas salían de ese entorno que nos era muy familiar. Hoy día, a través de los medios de comunicación, las redes sociales todavía más lo han potenciado, y los medios de transporte, sobre todo el avión, ha hecho o hemos hecho del mundo algo muy pequeño. Casi en directo sabemos lo que ha ocurrido en Siberia, en Sudáfrica, en Libia o en Chile. En directo. Un incendio de determinadas proporciones, un accidente aéreo, cualquier cosa que sucede, casi la vivimos en tiempo real. Esto para alguien del siglo pasado era impensable. Y eso nos permite recibir tanta información también en lo religioso, en lo cultural, que al tener más conocimiento de toda esta variedad y pluralidad religiosa, podamos llegar a esta pregunta: ¿por qué el hinduismo no es la verdad? ¿Por qué el budismo tampoco lo es? ¿O lo es? Surgen preguntas porque tenemos más información. En segundo lugar, otro factor importante es la inmigración. Los importantes movimientos migratorios que se dan hoy día, como nunca se han dado en la historia. Ha habido muchas épocas en las que ha habido movimientos migratorios significativos, pero como hoy en día, nunca. Es extraordinario, es una señal de nuestro tiempo. Si antes era la tecnología y la comunicación, ahora estamos hablando de personas. Hace décadas, conocer en tu propio lugar a un hindú, a un chino, a un africano, a un boliviano, era algo extraordinario, era algo único, llamaba la atención. Era tan diferente que no podíamos negarnos a esa realidad. Hoy día, en el área metropolitana de Barcelona, tenemos registradas casi 200 nacionalidades distintas de gente que habita en nuestras ciudades y en nuestras poblaciones. 200 nacionalidades con la contrapartida que eso tiene en términos de ideas religiosas, espirituales, etc. Es decir, el mundo ha venido a nosotros. Ese es otro efecto de la globalización, esta vez por la migración de las personas. La misión para la Iglesia cristiana ha consistido durante muchos siglos en ir desde nuestro lugar, llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares, a otros continentes. Hoy día la misión la podemos realizar, incluso en ese sentido transcultural, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia población. Hay barrios donde podemos encontrar pakistaníes, chinos, de todos los continentes, con sus ideas religiosas, con su perspectiva de la vida, y eso es algo nuevo.
Así que la diversidad, la pluralidad religiosa es una realidad palpable y que nos lleva a preguntarnos o a hacernos esta pregunta. Globalización, inmigración, el sincretismo. Esta es una palabrota que quizá algunos, como decía Efraín, con el inescrutable, no nos suena. ¿Qué quiere decir sincretismo? Sincretismo es la tendencia a igualar todas las realidades en el término espiritual. Sincretismo es decir que todas las religiones son iguales. No hay diferencias. Y la tendencia a igualar todas las confesiones. La atmósfera de relativismo que vivimos en nuestros días conducen hacia esa igualdad en términos y en conceptos espirituales. De una forma, aunque sea superficial, muchos piensan de esta manera. Ya no es el resultado de la tecnología ni de las migraciones, sino también a nivel de ideas. Si unido a los importantes cambios que acabo de mencionar, añadimos un clima ideológico relativista, humanista, donde un Dios por encima del ser humano, de una forma conocible y clara, no se tiene en cuenta, pues tendemos, o es mucho más sencillo, igualar todas las realidades e ideas. Todo es aceptable, todo es igual, todas las religiones tienen elementos comunes positivos, todas las religiones son aceptables porque no hay una verdad general, universal y absoluta. Y hay todavía un elemento más que nos ayuda a que esta pregunta todavía hoy tenga más sentido que en otros momentos, el localismo. Fijaos que aquí nos vamos de la globalización, lo general, a lo local. Y son dos extremos, pero que coinciden. A veces con tanta globalización estamos tan saturados de tanta información y de ver todos los problemas que hay en el mundo, que nuestra tendencia es a centrarnos en lo local, en lo cercano. El localismo, el resurgimiento de los movimientos locales, de lo autóctono, frente al imperialismo, al colonialismo, a la globalización, surge el valor de lo local, lo nacional, el respeto a las tradiciones locales, incluido ese aspecto de la espiritualidad y de lo religioso. Así que, haciendo suma, globalización, inmigración, sincretismo, localismo, todos estos elementos conducen a lo que John Stott denominaba una ensalada de religión. En el mundo tenemos una auténtica ensalada variadísima de religiones. Tenemos un montón de platos que escoger. Y la cuestión es, ¿son todas iguales? Otros autores dicen que la esencia de las religiones es una, pero con multitud de formas. ¿Son iguales? En segundo lugar, si todas las religiones son iguales y todas conducen a Dios, todas deberían tener ideas similares en el fondo. No tenemos tiempo ahora para una comparación detallada de todas las ideas religiosas. Os invito, hay quizá libros más contemporáneos, pero desgraciadamente no traducidos, muchos de ellos. José Grau escribió aquel libro de Todas las religiones son iguales. Si os podéis hacer con una copia de ese libro, es una joya. Así que podéis tener una perspectiva interesante. Creo que Andamio también tiene alguna obra relacionada con esta temática y presentada de una forma muy contemporánea. Vamos a tomar, aunque no hagamos un análisis muy completo, pero sí al menos
vamos a hacer 3 aperitivos, 3 probadas con 3 conceptos para ver si profundizando un poquito realmente llegamos a la conclusión de que todas las religiones son iguales. Si todas las religiones son iguales, el concepto de Dios es uno de los más importantes. El hinduismo, por ejemplo, tiene un concepto pluralista e impersonal de Dios. Millones de dioses. Lo característico del hinduismo es lo que también llamamos como panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Dios es todo, todo es Dios. Tú viajas a la India y te quedas realmente pasmado de la cantidad de templos, de la cantidad de dioses, y no solo en los templos y en los recintos espirituales, sino que el árbol, los animales, los insectos son dioses. Eso tiene que ver con su cosmovisión. Así que estamos hablando de un Dios plural, diverso, pero impersonal. Puede ser hasta un árbol, que no es una persona. Puede ser un animal, que tampoco es una persona, etc. En cambio, el cristianismo tiene un concepto de Dios personal y creador. Y señalo esta doble característica porque es importante. Lo de personal, en el sentido de que podemos relacionarnos, hablar, conocerle y que es alguien único. No son millones de dioses los que tenemos en el cristianismo. Es un solo Dios en 3 personas, pero un solo Dios. Y creador. La palabra de Dios, a través de la que Dios se da a conocer, nos dice que una cosa son las criaturas, la creación, y otra cosa el creador. Y hay una distancia enorme entre el creador. La alabanza nos ayudaba a ir meditando en esta cuestión. Dios es único. Un árbol no puede ser Dios. Un árbol es el resultado de la acción creadora de Dios. Es una parte más de la creación, pero no es Dios. Ni aún la cima de la creación, el ser humano, somos dioses. Somos criaturas. Y no debemos confundirnos. Y en ese sentido, el concepto de Dios entre estos 2 enfoques religiosos ya vemos que es muy contrastado. En otros enfoques ni aparece la idea de Dios, el budismo. Es una especie de filosofía humanista. Así que, en cuanto profundizamos un poco, empezamos a ver que las diferencias son muchas y profundas. Por ejemplo, en segundo lugar, una segunda probada, en lo ético y en lo moral. ¿Qué dice el budismo? Por mencionar otro enfoque religioso. No contempla la ayuda sobrenatural, ni tampoco el perdón para alcanzar la perfección. Según el budismo, el problema es la ignorancia humana. Su objetivo es el cese del yo, la extinción del yo en un sentido, y la eliminación del deseo. Es decir, es ese estado de nirvana en el que uno no siente nada, en el que hay una despersonalización, porque el objetivo es estar en un equilibrio supuesto en el que ni sufrimos, ni sentimos, ni deseamos. Gautama Buda vivió una vida buscando el desapego de las cosas y de las personas que le causaran sufrimiento. Este era el ideal. Mantener distancia con las situaciones y las personas que me causan sufrimiento, el sufrimiento inaceptable.
¿Qué dice el cristianismo? Pues nos enseña que necesitamos el perdón. Sin perdón no hay vida significativa. Y sin el perdón de nuestros pecados no hay esperanza de vida eterna. Nos enseña la necesidad de la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y si comparamos a Buda con Jesucristo, por el contrario, este segundo, Jesucristo, buscó relacionarse con nosotros para compartir nuestro sufrimiento. ¿Qué diferencia? Dios sufriendo en Jesucristo con y por nosotros. El sufrimiento es un problema. En esto estamos de acuerdo con Buda. Identificó el sufrimiento como un problema en el mundo, un problema muy real, del que no escapamos nadie. Ahora la diferencia es cómo reaccionamos ante esa realidad. Él alejándose, insensibilizándose, tratando de que no le afectara, porque el sufrimiento distorsiona nuestras vidas, nos afecta. Aquellos que están cuidando personas con una enfermedad crónica se desgastan. El cuidador se desgasta como el enfermo, en otras dimensiones, pero sufre. En cambio, Jesucristo tocaba a los enfermos, aún a los leprosos, se acercó a todos aquellos que sufrían, tuvo palabras de consuelo y a muchos los sanó completamente. Eliminó el sufrimiento. El contraste es muy grande. La ética, la moral de un enfoque religioso u otro son distintos. ¿Y qué diremos en tercer lugar del concepto de salvación? En el hinduismo, la supuesta perfección de una persona se alcanza a través de múltiples reencarnaciones. De ahí que muchas veces los animales tienen esa calificación de sagrado porque supuestamente te puedes reencarnar, desde insectos hasta en ganado vacuno. Y de ahí el respeto que tienen casi divino por ese concepto panteísta, todo es Dios, que tiene el hinduismo. El judaísmo nos diría que la perfección viene a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Y con ese tema estamos mucho más familiarizados que con el hinduismo, porque el judaísmo es nuestro precedente. Y el gran problema del judaísmo es que no ha aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Este es el gran problema del judaísmo. Y siguen anclados en la salvación por el cumplimiento de la ley, cosa que el Nuevo Testamento, el propio Señor Jesucristo, nos dice que es imposible. Para nosotros, para cualquier ser humano, es imposible agradar a través del cumplimiento de la ley a Dios. En cuanto al cristianismo, nos dice que la perfección viene a través de la justificación. Acabamos de celebrar la Cena del Señor, dos símbolos que nos recuerdan que fue necesario el sacrificio de un cordero, entre comillas, Jesucristo, el Cordero perfecto, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Para revestirnos de justicia, para poder ser perdonados nuestros pecados, fue necesario que Jesucristo naciera como hombre, viviera entre nosotros, muriera por nosotros y resucitara por nosotros. La perfección a través de la justificación y la santificación es por gracia, es un regalo de Dios, un regalo que debemos recibir, un regalo que Dios no nos obliga
a recibir. El tema de la predestinación entre nosotros es un tema que nos debe poner en guardia y enfocarlo bíblicamente. Predestinar no es que alguien define por ti tu destino futuro. Predestinar tiene mucho que ver con preconocimiento. Jesucristo preguntaba a todos: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? No podemos hacer nada ni aportar nada, pero sí la recepción. Tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es una especie de convicción, es el resultado de la convicción de pecado, cuya iluminación solo la puede producir el Espíritu Santo. Pero nosotros decimos sí o no. Dios nos respeta profundamente. Dios no obliga a nadie a creer. Dios conoce los que van a creer, pero Dios no obliga a creer a nadie. Él respeta tanto que le podemos rechazar, aunque eso tendrá consecuencias, porque rechazar a aquel que nos ha hecho tiene consecuencias muy graves. Así que fijaos si hay entre reencarnación, cumplimiento de la ley y la obra salvadora de Cristo, en cuanto al concepto de salvación, hay muchas diferencias. Así que después de comparar las religiones, nos damos cuenta de que solo un acercamiento superficial y generalizador podría llevarnos a la afirmación de todas las religiones son iguales. No son iguales. Es cierto que hay elementos comunes. El valor ético de la verdad frente a la mentira lo suscribirían la mayoría de enfoques religiosos. También el rechazo del homicidio, el no matarás, lo suscribirían la mayoría de religiones. O la creencia en un ser o realidad superior, la mayoría también lo afirmarían. No todas. Pero que muchos enfoques religiosos tengan este entronque común, no quiere decir que todas sean iguales. De ahí que afirmar que todas conducen al mismo Dios, como consecuencia hay una gran distancia. Y en un sentido podríamos decir, pues aquí se acaba nuestro mensaje, nuestra conferencia. Nos hemos hecho la pregunta, hemos respondido a un par de preguntas más y solo profundizando un poquito nos damos cuenta de que hay más diferencias de las que pensábamos. Pero permitidme que nos hagamos alguna pregunta más rápidamente, para acabar de redondear y sacar provecho de este tema. Si no son iguales todas las religiones, que es lo que estamos afirmando, algunas estarán más cerca de la verdad que otras. Y eso nos va a llevar a hacernos más preguntas. Si no son todas iguales, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál está más cerca de la verdad? Y hoy día, uno de los criterios para afirmar que algo es auténtico y demás, no es tanto el criterio de verdad, sino el criterio de sinceridad. Es decir, ¿por qué no todas las creencias sostenidas con sinceridad son igualmente válidas? Es decir, si yo creo sinceramente que Jesucristo no es el Hijo de Dios, es un Dios más, como creen los testigos de Jehová, y lo creo sinceramente, pues eso para mí ya es válido y es auténtico. El criterio de sinceridad de los creyentes de un enfoque religioso no es garantía de verdad. El criterio de verdad está por encima del criterio de sinceridad. Y hay un ejemplo y multitud de ejemplos que refrendarían esta cuestión. Por ejemplo, ¿recordáis aquel grupo que se llamaba los Davidianos en Texas?
pues fue un grupo muy sincero, que se creyó las tesis y las ideas de su líder o líderes. ¿Cómo acabaron? Suicidándose en congregación. Puede ser muy sincero, pero la sinceridad no garantiza la verdad, la autenticidad y el bienestar que eso puede producir en las personas. Así que el criterio en términos espirituales y en términos de la vida que debemos trabajar y que en nuestra sociedad posmoderna no se está enfocando bien es el tema de la verdad. Hoy predomina el sentimiento, la sinceridad, la impulsividad a la reflexión, la verdad, el rigor. Si no cambiamos, acabaremos mal. El subjetivismo tiene valores positivos en el sentido de que conecta con nuestra realidad. Pero el subjetivismo es corto de miras. Se acaba en mí y en lo que me rodea. Necesitamos la perspectiva desde la montaña, desde la altura, desde la perspectiva de Dios. Alguien que conozca, que vea, que sepa y que pueda establecer un criterio objetivo, universal, para todos. Esta cuestión es muy importante. Así que algunas afirmaciones de muchos enfoques religiosos, aunque no nos llevaran al suicidio, quizá ese es un ejemplo, quizá para ver el contraste pues extremo, pero no todo el resultado de los enfoques religiosos son el mismo porque no tienen el mismo grado de verdad y de bienestar en su interior. Otra pregunta. Si no todas las religiones son iguales y no conducen a Dios, y ya dejamos el tema de la sinceridad abordado, ¿cuál es la verdad? Y fijaos que aquí estamos delante de un tema complejo. Os decía que hay como 10.000 grupos religiosos reconocidos en el mundo. ¿Cómo hacer un examen de 10.000 enfoques religiosos? Igual no tendríamos tiempo en nuestra vida para examinar uno por uno, para hacer bien las cosas y para ser rigurosos. Eso nos lleva a establecer criterios de selección. Cuando tenemos mucha cantidad de información que analizar, pues vamos a establecer ciertos criterios que despejen entre tanta información pues aquello a donde queremos llegar. ¿Cuál es la verdad en términos religiosos? Algunos criterios podrían ser, pues, por ejemplo, el de religión o revelación. Este es un tema muy importante. No todas las religiones tienen un origen o fundador pretendidamente divino. Por ejemplo, Buda, Confucio, se erigen como filósofos, pensadores, han producido literatura, pero esa literatura es más de corte religioso, filosófico, moral, pero no pretenden que sea una revelación que contenga la verdad de Dios. Ese criterio, por lo tanto, de revelación o religión ya nos ayuda a despejar alguna de las grandes enfoques religiosos, el confucianismo, el budismo, etc. También podemos decir que el valor que tiene el elemento divino y de revelación en la religión es la objetividad. Si realmente podemos probar o establecer el carácter, el origen divino en un texto religioso, en una revelación, estamos delante de algo que a priori
tiene un carácter que puede ser objetivo, universal, que es muy importante en este aspecto. José Grau, volviendo a este hermano que ya está con el Señor, él decía que la religión, para acabar de trabajar este criterio, es el esfuerzo que hace el ser humano para llegar a Dios. Es decir, desde aquí abajo, desde la tierra, el ser humano, para alcanzar a Dios hay multitud, hasta 10.000 grupos religiosos. Y él decía, el cristianismo no es religión, el cristianismo es revelación. Es decir, no partimos de abajo, sino el que está arriba se da a conocer. Si este criterio lo aplicamos a esa ensalada de religiones, realmente se empieza a reducir mucho todo el paquete que tenemos por delante. Solo 3 grandes religiones superarían este criterio. Si fueran 10.000 exactamente, estaríamos diciendo que 9.997 enfoques religiosos no superan o no se identifican o no tienen un texto divino en su origen en cuanto a lo que son los contenidos de su religión. Solo 3. Si alguien me apura un poquito más, podríamos decir 6, 3 más. Podríamos hablar de grupos tardíos y sectarios que se han relacionado con el cristianismo, como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Estos también pretenden tener una revelación de parte de Dios. En el judaísmo está claro que los profetas reciben palabra de Dios. En el cristianismo, los profetas y los apóstoles reciben palabra de Dios. En el Islam, Mahoma, 700 años después de Cristo. Y mucho más cercano a nosotros, en el siglo XVIII, estos 3 grupos sectarios relacionados con el cristianismo, testigos de Jehová, mormones y adventistas, cada uno de sus líderes, no sé si estáis familiarizados con sus nombres, José Smith por los mormones, Blanca White por los adventistas y Charles Tate Russell con los testigos de Jehová, supuestamente tuvieron, o el origen de estos grupos es una revelación. Ambos cuentan con la Biblia, pero le dan más importancia a la revelación de su líder religioso, en este sentido. Así que como mucho tendríamos 6. Judaísmo, cristianismo, islamismo, testigos, mormones, adventistas. La mayoría de los demás no tendrían esta pretensión de ser una religión con revelación divina, de origen. Y eso nos llevaría, por ejemplo, a la credibilidad de la persona y obra del fundador. Este es otro criterio. Vamos a aplicar a estos 6 grupos la credibilidad de la persona y obra del fundador. Abraham, Jesucristo, Mahoma, José Smith, Blanca White y Russell. Todos ellos han dejado huella. Aunque si los comparamos a fondo, a estos 6, Jesucristo por muchas razones ocupa un lugar destacado en la historia. De hecho, la misma historia se cuenta antes y a partir de Cristo. Y el peso que ha dejado de legado Jesucristo es realmente extraordinario. El resto de fundadores, la mayoría al menos, le reconoce como Señor. Abraham reconocería como Señor a Jesucristo. No todos los judíos, pero sí algunos judíos reconocieron a Cristo como el Señor, el Mesías, el Rey de Reyes. El Islam no le reconoce como Señor,
le reconoce como un profeta más, pero como profeta. Así que judíos en general y los de profesión islámica reconocen a Jesús como profeta o rabino. Lo milagroso y sobrenatural en la vida de Jesús en comparación con los demás es destacable. Cuando uno examina los relatos de los evangelios, se da cuenta de que quien estaba delante de Jesús reconocía estar delante de alguien extraordinario. Aún los vientos y el agua le obedecen. Aún los espíritus se sujetan a él. Aún los muertos son resucitados. ¿Quién de esos 6 líderes? Abraham no tuvo esa pretensión. Mahoma tampoco. Y los 3 más recientes tampoco. Así que las credenciales de Jesucristo son extraordinarias en medio de esa ensalada de religiones que estamos mencionando. El cumplimiento de muchas profecías registradas con anterioridad en los textos bíblicos le colocan también en una posición única. De los demás no se sabe. Ninguna profecía previa creando expectativa de que iba a llegar alguien extraordinario. La enseñanza de Jesucristo es elevada como ninguna otra. Tú lees el Corán y lees el Nuevo Testamento y la diferencia es asombrosa. El impacto moral, ético, espiritual es asombroso. No hay color. Jesucristo además reclamaba ser Dios e igual a Él. El Evangelio de Juan arranca diciendo en el versículo 18, capítulo 1, nadie ha visto a Dios. En un sentido podríamos decir, Dios es inescrutable, como decía, no reconocible por nosotros mismos. Pero el Hijo, Jesucristo, le ha dado a conocer. Este Dios creador, único, se preocupó de que le conociéramos y envió a su Hijo, Jesucristo. Su perfección moral es definitiva. Ya hubieran querido pillarle los fariseos y los saduceos a Jesús en algún desliz. No pudieron. Intachable. Los autores bíblicos, el autor de Hebreos lo refrenda. Tentado en todo, pero perfecto en todo. Pero es más válido el testimonio de los oponentes. No pudieron encontrar tacha alguna. Le tuvieron que condenar por la verdad. Ser el rey de los judíos, ser el rey de reyes, hacerse igual a Dios. Claro, lo era. ¿Cómo iba a negar la verdad? Los oponentes no pudieron acusarle. Y su cercanía con las personas, con los niños, con los enfermos, con los atribulados, fue exquisita. Nadie ha amado como Jesucristo. Nadie en la historia. Hasta el punto de entregar su vida por nosotros. La muerte. ¿Ese reloj va bien? Son las 2 menos cuarto. No lo habéis cambiado. Ya estaba yo temblando que comemos y hacemos la paella aquí, ¿eh? Pero no tardaremos mucho más. Muerte. Hemos hablado de la credibilidad de la persona, su vida y su obra, la muerte. Todos han muerto. Esos 6, incluido Jesucristo, murió. Pero solo la muerte de Jesucristo tiene un significado y un alcance diferente. Ninguno de los otros pretendió que su propia muerte tuviera un significado más allá del hecho en sí de morir.
Jesucristo dijo: yo he venido para esto. Padre, he cumplido la obra que me diste que hiciese. Cuando está en la última semana de su vida aquí entre nosotros y mira Jerusalén, empieza a entrarle todos los temblores y demás, y tiene que afirmar el rostro, apretar los dientes y hacer la voluntad del Padre. Su muerte no fue cualquier muerte. Es única. Y esa muerte da vida. Y vaya que sí la da. Y vaya la cantidad de testimonios que podemos dar de que por la muerte del Señor Jesucristo podemos tener vida abundante aquí y ahora, aún en un mundo imperfecto, pero con la gran esperanza de vida eterna en los cielos, en la tierra renovada, cuando Él venga por segunda vez, como anunciamos cada vez que tomamos estos símbolos. Es la idea de una muerte sustitutoria y sacrificial que permite la salvación humana. Eso es algo único. En ninguno de los otros fundadores se da. Abraham no tuvo ni por asomo. Él fue el receptor de la promesa, menudo privilegio. Pero no tuvo ninguna pretensión de que su muerte tuviera un significado especial. Ninguno de los otros tampoco. Únicamente podemos ser salvos porque alguien perfecto ocupó nuestro lugar en la cruz. Este es el corazón del cristianismo. ¿Y qué diremos si ya la vida, la muerte marcan diferencias? La vida después de la muerte. Todos han muerto, los 6, y conocemos el lugar de sus tumbas. La de Cristo quedó vacía. Su resurrección, si se produjo, es el elemento más concluyente y distintivo. Solo Dios puede resucitar. Y Cristo fue resucitado con el poder, por el poder de Dios. Así que su carácter único y sobrenatural, que ningún fundador ha reclamado para sí, llegó a vencer la muerte, que es el último gran enemigo de la humanidad. Hay muchos enemigos que no hemos vencido la humanidad. La enfermedad no la hemos vencido. Ganamos alguna batallita. Y gracias a Dios por la mejora de la sanidad y gracias a Dios por cómo el cristianismo ha creado un caldo de cultivo donde la ciencia, la investigación, el cuidado de las personas han hecho progresar. En algunas cuestiones como el corazón ni nos podíamos imaginar los avances que ha habido. Pero la enfermedad sigue siendo un azote para la humanidad. ¿Y qué de la muerte? El 100% de los humanos, decía Bernard Shaw, morimos. La estadística es aplastante. Cristo venció la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Nadie ha hecho esa afirmación, ni Mahoma. El cristianismo es uno e inconfundible por la persona y la obra de Cristo. Otra pregunta, si Jesucristo es único, como hemos con esa serie de criterios intentado esclarecer, ¿las demás religiones están equivocadas? En un sentido positivo hemos de decir que hay elementos de verdad en todas las religiones, en todas las filosofías, en todas las ideologías. Al examinarlas encontraremos aspectos de la verdad que está completamente reunida en Dios. Hay principios éticos y morales dignos de ser vividos. El marxismo tiene aspectos muy positivos. El budismo tiene aspectos muy positivos. El hinduismo podemos encontrar aspectos también positivos. Pero no encontraremos verdades que no se hallen en Cristo de forma amplia y plena. En Cristo está reunida
toda la verdad. Y la historia marcha en esa dirección. ¿Cuál es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo? Reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es el elemento unificador. Cristo es la base, el fundamento de la nueva humanidad, la nueva creación de Dios. Jesús reivindica ser la verdad y todas las verdades de otros enfoques religiosos están reunidas en Él. Él es el gran punto de referencia. Y podemos, por último, preguntarnos si eso es cierto, entonces los no cristianos están perdidos. La palabra de Dios deja bien claro que los seres humanos seremos juzgados por Dios. Dice, está establecido que todos los seres humanos muramos una sola vez y después el juicio. Y el juicio de Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro. Además, tiene mucha lógica. Este mundo sería absurdo si no hubiera un juicio de alguien por encima de nosotros y perfecto. Poniéndolo en blanco y negro, Hitler y Teresa de Calcuta son comparables. Sería injusto valorarlos de la misma manera. Es necesario el juicio de Dios. Pero es que todos nosotros, todos, no solo Hitler, vamos a ser condenados. El grado y las consecuencias de nuestro pecado y maldad pueden ser muy diferentes. Pero la palabra de Dios afirma que no hay justo ni aún uno. Todos nos equivocamos, todos nos desviamos, fallamos. Solo no hay nadie perfecto. En ese sentido, todos vamos a ser juzgados, no solo Teresa de Calcuta y Hitler. Y todos vamos a ser condenados. O seremos condenados porque no damos la talla, ninguno. Somos peores de lo que creemos, todos. Pero Dios nos va a juzgar con absoluta justicia. Y Dios nos va a juzgar a través de Jesucristo y conforme al conocimiento y la luz recibidos. Dice Romanos 12, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los no cristianos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios juzgará justamente a todos, aun los que viven en el más recóndito lugar de las Amazonas. El Señor juzgará con justicia en base al conocimiento y la luz recibidos. Y la luz máxima es Jesucristo. Solo hay una clase de persona que seguro se perderá, que será condenada. Y es aquella que, habiendo oído y conocido acerca de Jesucristo, le niegue, lo rechace, se está condenando a sí mismo. Este es el pecado imperdonable. No recibir el testimonio del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio y nos lleva al reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Así que qué importante es esta cuestión. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, singular y mayúsculas, la verdad y la vida. Y más adelante dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que, después de toda esta reflexión y este análisis, cada uno de nosotros debe seguir buscando, debe hacerlo con sinceridad, pero también con rigor, buscando la verdad, no solo la sinceridad. Y ojalá que podamos llegar a la convicción por nosotros mismos, siendo iluminados, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre. Y que Él es el único Dios verdadero y Jesucristo, el enviado de Dios, que nos puede dar vida eterna. Cualquiera de vosotros que no haya tomado esa decisión hasta ahora, puede hacerla en cualquier momento. Y oramos. Nuestro anhelo, todos los que aquí estáis por primera vez o estáis buscando y sin prejuicios acercándoos a la fe, que lleguéis a entenderlo plenamente. Estaremos un ratito después si alguien quiere preguntar o comentar algo al respecto. Acabamos con una oración. Señor, gracias por ti. Y gracias porque frente a estas grandes cuestiones, como el de la verdad de todas las religiones, no nos has dejado a oscuras, sino que nos das la luz suficiente para establecer, Señor, con rigor, aún desde nuestra perspectiva limitada, la cuestión de la verdad. Gracias por Jesucristo. Gracias porque en Él reside toda la verdad, toda la vida, y es el único camino a ti. Señor, ayúdanos a llegar a estar persuadidos de esta verdad y de esta realidad, y reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, y la necesidad que tenemos de ser rescatados, restaurados, perdonados, salvados por ti. En el nombre de Cristo. Amén.